Padre, te damos gracias por este día. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Oramos por las ofrendas y por los diezmos. Oramos por tu bendición de todos los que nos estén viendo, que estén uniéndose a nosotros. Pedimos que bendiga sus finanzas, sus economías. Padre, que no vayan a sufrir demasiado con lo que está pasando. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar a la palabra, vamos a leer una lectura. Voy a leer el Salmo 91 y quiero enseñarles a cómo leer, personalizar la escritura como forma de oración. Y la razón que vamos a ver el Salmo 91 es porque todo lo que está sucediendo ahora, el Salmo 91 contiene protección para todos los aspectos, sea en el mundo natural o sea en el mundo espiritual. Sea protección en contra de demonios o sea protección en contra de enfermedades o de cualquier amenaza que pueda suceder en el mundo físico. Entonces ahora vamos a leer el Salmo 91. Les invito a que abran sus Biblias y que vayamos al Salmo 91. Estoy leyendo en la versión de Reina Valera y ya he dado una enseñanza por qué leo en esta versión. Y les invito a que abran ahora sus Biblias o donde lean la Biblia en sus aparatos electrónicos. Y vamos a ver Salmos 91. Y voy a leer de una cierta manera. Quiero enseñarles a personalizar las escrituras como forma de oración. En el nombre de Jesús, vamos a empezar. Nosotros que habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Digo yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos. Porque hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos nos llevarán, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisaremos, hollaremos al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en Dios hemos puesto nuestro amor, Él también nos librará. Nos pondrá en alto, por cuanto hemos conocido su nombre. Le invocaremos y Él nos responderá. Él estará con nosotros en la angustia, nos librará y nos glorificará. Nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. En nombre de Jesús les recomiendo que todos los días vean este salmo, si es posible en la mañana y en la noche antes de acostarse, porque ofrece protección, especialmente de lo que está pasando hoy. Gracias, Padre, te damos este día. Señor, ahora te pido que me uses en tu palabra, Padre, que podamos aprender a entender lo que tú tienes para nosotros este día, Padre. Ayúdame a exponerlo, quítame a mí y que seas tú el que estás hablando, Señor. En el nombre de Jesús yo ato todo espíritu de distracción, de sueño, de flojera o pereza, todo espíritu hostigador. Ato todos los espíritus de venganza y represalia en el nombre de Jesús. Cancelo sus actividades en contra de todos nosotros, de volver a la gente en contra de nosotros, sean seres queridos, sean vecinos, sean gente que conocemos o no conocemos, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Entonces les mandé a la guía del mensaje de hoy. Allí pueden seguir. Y esta semana vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo.
Y ya vamos a terminar. Estamos en el capítulo 27 y este día queremos ver los versículos 1 al 25. Hemos visto cómo tuvieron un juicio ilegal para Jesús. Hemos visto cómo lo acusaron falsamente y hemos visto cómo sus discípulos lo abandonaron. Y cómo realmente, como dice Isaías 53, él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y todo eso, lo que pasó a Jesús, pues como sabemos, lo hizo por todos nosotros. El sufrimiento, la vergüenza, la pena de haber sido crucificado, la crucifixión solamente estaba reservada para los criminales más malos. Era una manera vergonzosa, una manera muy lenta de morir, donde se maximizaba el dolor y realmente yo pienso que la mayoría de las personas no escogerían crucifixión como forma de ejecución porque era muy lenta y era muy dolorosa. Pero vamos a empezar. En el nombre del Señor vamos a empezar allí en el verso 1 y intitulé este mensaje: prefirieron a un asesino. Prefirieron a un asesino. Vamos a empezar en el nombre del Señor. Los primeros dos versículos dicen: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Poncio Pilato era el gobernador romano que habían puesto allí en la región de Siria, lo llamaban ellos, en esa región que cubría Israel, cubría el norte en Siria, cubría Cesarea y las áreas en su alrededor. Escriben sus papeles: la sentencia de muerte contra Jesús fue decretada de mañana para dar apariencia de que fue un juicio legal. Entonces ahí van a llenar muerte y qué. Perdón. Gracias. La sentencia de muerte contra Jesús fue decretada de mañana para dar apariencia de que fue un juicio legal. Acuérdense que el juicio de Jesús fue un juicio legal. Primeramente, los juicios se tenían que hacer de día y no de noche. ¿Se acuerdan ustedes que el juicio de Jesús fue a la medianoche? La segunda cosa es que cualquier juicio que involucraba la pena capital tenía que hacerse en el templo y en público. ¿Y qué pasó? Fue hecho en la casa de Caifás y solamente el Sanedrín estaba presente. Entonces, a Jesús lo condenaron de manera ilegal. Pero en la mañana fue cuando anunciaron su muerte para que los romanos dijeran: no, pues sabes qué, este juicio lo hicieron de día, es un juicio legal. Entonces, entregaron a Jesús a Poncio Pilato, o lo llevaron porque los romanos reservaban el derecho de llevar a cabo la pena capital. El Sanedrín o las autoridades del Imperio Romano que no fueran parte del Imperio Romano no podían llevar a cabo la pena capital. Y por eso es que tuvieron que entregar a Jesús a los romanos. Y esto es muy importante que entendamos, porque si el Sanedrín hubiera tenido la autoridad de matar a Jesús ellos mismos, ¿qué hubieran hecho? ¿Quién sabe cómo mataban los hebreos a la gente? Lo hubieran apedreado, ¿verdad? Pero la escritura se tenía que cumplir de que Jesús iba a ser clavado en un madero. En el Salmo nos dice que fue colgado en un árbol, ¿verdad? Se fijan cómo la voluntad de Dios es hecha, aunque no quieran los hombres. Entonces, la razón que no pudieron ejecutar ellos mismos es porque la forma de ejecución en que Jesús tenía que morir era ser colgado en un árbol o crucificado en un madero. Y la Biblia dice que maldito el que sea colgado en un árbol. Entonces, la Biblia dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Es muy importante eso. Y tenía que ser entregado a los romanos porque su forma de ejecución era la crucifixión. Entonces, el gobernador
el gobernador Poncio Pilato tenía su sede en la ciudad costeña de Cesarea. De allí es de donde gobernaba Poncio Pilato generalmente. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Pascua, él estaba en Jerusalén para estar presente durante la celebración de la Pascua de los judíos, que es una de las 3 fiestas mayores que Dios le ordenó a Israel que celebrara. Es la Pascua, la otra fue el Pentecostés y la otra la fiesta de los tabernáculos. Entonces, Poncio Pilato estaba presente en Jerusalén y llevó a cabo el juicio de Jesús. El Evangelio de Lucas también nos dice que llevaron a Jesús ante Herodes también y después lo regresaron a Pilato para ser enjuiciado. Ok, vamos a seguir leyendo. Mateo 27, 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, escriben sus papeles. El arrepentimiento de Judas no fue genuino. Perdón. El arrepentimiento de Judas no fue a causa de un remordimiento genuino. El arrepentimiento de Judas no fue a causa de un remordimiento genuino. El remordimiento genuino lleva a la persona al arrepentimiento y reconciliación con Dios. Fíjense lo que dice 2 Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces nosotros podemos haber cometido algo y nos sentimos mal de él porque sabemos que está mal. Pero si realmente no nos arrepentimos, si realmente no es un remordimiento genuino, no nos vamos a volver a Dios. ¿Verdad? Hay gente que comete cosas y se siente mal porque lo hizo, pero lo sigue haciendo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Eso no es remordimiento, no es un arrepentimiento genuino. Entonces, si Judas realmente se hubiera arrepentido, si el remordimiento hubiera sido de parte de Dios, él se hubiera arrepentido, le hubiera pedido perdón a Dios y Dios lo hubiera perdonado. Pero no fue un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque se suicidó. Dice la palabra de Dios que fue, les dijo a los sacerdotes, ¿sabes qué? He traicionado a un hombre inocente a muerte, y ellos obviamente pues no les interesaba. La contestación de los sacerdotes nos da a entender que tenían motivos malos. A ellos no les importaba de hacer justicia. El juicio de Jesús no se trataba de traer a juicio, hacer justicia a nadie. Se trataba de eliminar a alguien que ellos no querían que estuviera allí, ¿verdad? Pero entonces cuando Judas se dio cuenta, él se sintió mal sobre eso, pero en vez de haberse arrepentido y vuelto a Dios, fue y se quitó la vida y se suicidó. En estos tiempos estamos viendo un incremento en suicidios, aún en la iglesia. Y miren, la cosa con el suicidio es esto. Muchas personas preguntan, si alguien se quita la vida, si alguien se suicida, ¿se va al cielo? Pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Pero la pregunta es, cuando alguien se quita la vida, cuando alguien se suicida, ¿cómo se va a arrepentir de ese pecado? Básicamente, el que se suicida está cometiendo homicidio en contra de sí mismo. Se está quitando su propia vida. Está asesinando a alguien que no es la voluntad de Dios. Yo he escuchado a muchos pastores, después de que alguien se quita la vida, dice, nos vamos a ver en el cielo, pero yo tengo que estar en contra de eso, porque las personas se quitan la vida. Entonces yo les digo de todo corazón, no se quiten la vida.
No se suiciden. Si conocen a alguien que se quiere quitar la vida, intercedan. Tomen acción. Si conocen a un hermano que está hablando de quitarse la vida, tenemos que ir al lado de ellos y tenemos que hablar con ellos, ayudarlos, porque no debemos de quitarnos la vida. Es algo muy serio. La palabra de Dios nos dice, nos habla en 1 Corintios, cuando se quitó la vida a Judas, no dice que él fue redimido. Es algo muy serio. Y vivimos en tiempos donde hay mucho engaño, hay mucha irresponsabilidad de los altares, porque estamos predicando mensajes que son en contra de la palabra de Dios. Muchos pastores que han apostatado, se han apartado de la fe, están predicando mensajes para que la gente se sienta bien, pero no están predicando la verdad, la palabra de Dios, y Dios los va a llamar a cuentas. Tenemos que vivir nuestras vidas en santidad delante de Dios. Tenemos que caminar con un corazón íntegro. Cuando Dios le habló a Abraham, cuando finalmente iba a cumplir su promesa, le dijo: Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, o sé íntegro de corazón. No debemos cambiarle a la palabra, ni ponerle ni quitarle. Simplemente debemos predicarla y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en las gentes, ¿verdad? Cuidado con los mensajes de hoy. Cuidado con lo que está pasando. Por eso tenemos que tener tanto cuidado lo que vemos, lo que oímos. Hay cosas que nos deprimen. Si seguimos nomás viendo las noticias de todo lo que está pasando, a veces eso nos deprime, nos abre las puertas al enemigo para que venga un espíritu de suicidio, un espíritu de depresión, un espíritu que nos va a tener aplastados, en vez de estar considerando la palabra de Dios y las promesas que nos levantan. Tenemos que pasar más tiempo en ayuno, en oración, en la palabra de Dios, para poder ser fieles testigos y poder perseverar y vencer en esos tiempos tan peligrosos. Tengamos mucho cuidado de todo esto. Entonces vamos a seguir. Mateo 27, 6 al 8. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces, escriban sus papeles. Repentinamente, los sacerdotes se volvieron muy rectos y religiosos, ¿verdad? Entonces, ahí en el vacío pongan los y muy. Repentinamente los sacerdotes se volvieron muy rectos y religiosos, ¿verdad? De repente querían observar la ley como era. Dijeron: oh, no podemos tomar este dinero y meterlo a las ofrendas de la iglesia porque es precio de sangre, ¿verdad? Acaban de llevar a cabo un juicio ilícito para condenar a un hombre inocente, pero ahora estaban muy, ¿cómo se dice?, muy preocupados por hacer las cosas bien. Es como Jesús les dijo, dice: ustedes se fijan en un mosquito, pero se tragan un camello entero. No están poniendo atención a las cosas más importantes, se fijan en las cosas que tienen menos importancia, pero las cosas de mayor importancia las ignoran y las quebrantan y las violan, es lo que estaba diciendo. Entonces, los judíos dicen que compraron un campo con ese dinero porque los judíos no eran enterrados juntos con los gentiles. Y es muy interesantemente que el campo que ellos compraban, el campo del alfarero, tenía un tipo de tierra donde era muy propicio para que hicieran lo que hacen los alfareros, las vasijas y ese tipo de arte. Pero ese campo fue nombrado aquel Dama, ese arameo que quiere decir campo de sangre. Y ese campo estaba localizado en lo que se llama el Valle de Hinnom, o lo que los judíos llamaban Gehenna. Y esa Gehenna es la palabra que se traduce infierno. Es un lugar donde quemaban basura y echaban animales muertos, y era un lugar que olía feo y siempre estaba quemándose. Pero es muy interesante que con el dinero que usó Judas para traicionar a Jesús, fue usado para comprar el campo de tormento, el campo de castigo, o el campo de juicio, aquel Dama, o el campo de sangre. Es muy interesante cómo sucedió todo eso. Vamos a seguir, Mateo 27, 9 al 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo:
Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, esta porción profética se encuentra en Zacarías 11, 12 al 13. Y entonces, ¿por qué escribió aquí que fue el profeta Jeremías el que dijo esto? Lo que tenemos que entender es que el Antiguo Testamento, o el Tanaj se llama, tenemos la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y luego tenemos el Tanaj. El Tanaj es todo el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento en esos tiempos estaba dividido en 3 partes: la ley, los escritos y los profetas. Y entonces, la parte de los profetas estaba encabezado por Jeremías, era el primer libro, pero acuérdense ustedes que en esos tiempos no habían como ahora, que está dividido en capítulos y en versículos, ¿verdad? Que es muy fácil, váyanse a Lamentaciones 2, 3 y encuéntrenlo. Ese tiempo no era así, estaba todo escrito continuamente. Entonces, cuando llegaba una porción, a esa porción entera la llamaban Jeremías. Por eso dice que estaba escrito por el profeta Jeremías, pero realmente fue Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, donde tenemos la historia de cómo Dios dijo que fuera y comprara el campo del alfarero. Era una palabra profética. Escriben en sus papeles. Este es otro asombroso ejemplo de las 351 profecías cumplidas con relación a Jesús. Este es otro asombroso ejemplo de las 351 profecías cumplidas con relación a Jesús. Vamos a pensar en eso. En la vida de Jesús, en el Antiguo Testamento, hay 351 profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Este es otro ejemplo de la veracidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Zacarías fue y compró ese campo, no tenía idea de que era un acto profético del Mesías que había de venir. No tenía idea. Cuando David escribió el Salmo 22, cuando hablaba de que fuera a colgar un árbol, en ese tiempo no se había inventado la crucifixión. No tenía idea de lo que estaba escribiendo, de cómo se iba a cumplir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Es tremendo eso. Eso debe de ser algo que levanta nuestra fe, de decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios es verdadera, ¿verdad? Poner nuestra confianza en la palabra de Dios y dejar de seguir a los que están torciendo las escrituras o a las personas que no creen en ella, ¿verdad? Porque dice que tenemos una palabra segura profética, ¿verdad? Dios nos dice el final desde el principio. Eso es hermoso, eso es tremendo. Ok, vamos a seguir. El verso 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Es lo mismo que le contestó a Caifás. Dice: dinos si tú eres el Mesías. Y él dijo: tú lo has dicho. Entonces, escriban sus papeles. Jesús siempre afirmó que él era el Mesías, el rey de los judíos. Este es un título divino, es un título que habla de la divinidad de Dios, porque el Mesías es Dios, Jesús es Dios. Y cualquier otra persona que dice que yo soy Jesús, que yo soy esto y lo otro, no le crean. Porque a Jesús nos avisó y nos dijo que vendrán muchos falsos profetas en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías o yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. No, solamente hay un solo Mesías, solamente hay un solo Jesús, un solo Dios, que es Jesús. Entonces, Jesús le contestaba a Pilato porque reconocía su autoridad como el gobernador. Pero, vamos a ver la diferencia. Jesús le contestó a Pilato, pero no le contestaba a las autoridades religiosas, a los sacerdotes y a los escribas, no les contestaba. Pero a Pilato sí le contestaba porque él reconocía su autoridad. Dios reconoce la autoridad, Dios ha puesto las autoridades. Por eso cuando desobedecemos la ley y nos dan una infracción, Dios espera que cumplamos con ella, porque espera que sigamos las leyes.
El único tiempo que Dios espera que desobedezcamos las leyes es cuando son contrarias a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los apóstoles? Cuando las autoridades religiosas les dijeron, hey, no prediquen ese nombre. ¿Qué dijeron? Lo siento, tenemos que obedecer a Dios primero que a los hombres. Entonces, si nosotros nos encontramos en una situación donde las leyes son contrarias a la palabra de Dios, si violan la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de desobedecerlas. Es un ejemplo. Si tú eres un doctor, eres un médico, y te dicen que tienes que hacer un aborto, tú tienes todo el derecho y si sabes que no lo voy a hacer. Porque es contrario a la palabra de Dios. Estás cometiendo homicidio, estás terminando una vida que no debes. Si alguien te dice a ti, ¿sabes qué? Tienes que ir a una actividad de homosexuales. Tú tienes la responsabilidad de decir, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque está violando la palabra de Dios. No voy a celebrar algo que Dios es abominación a Dios. ¿Sí entiendes? Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra. Mientras las leyes sean legítimas, sean razonables, mientras las leyes sean algo que no viola la palabra de Dios, Dios espera que las obedezcamos. Pero si una ley está en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de no obedecerla, porque un día vamos a dar cuentas a Dios. Si alguien me dice a mí que no puedo seguir orando, no puedo seguir predicando, yo tengo que desobedecer, porque la palabra de Dios me dice a mí que tengo que hablar la palabra de Dios. ¿Sí entienden? Que Dios nos ayude, porque parece que para allá vamos, pero por eso tenemos que estar firmes en el Señor, firmes en la oración, firmes en la palabra de Dios. No podemos jugar, la cosa se está volviendo muy seria, ¿verdad? El enemigo está atacando de todas formas, de todas maneras para callar a la iglesia, pero nosotros tenemos que determinar en nuestros corazones que vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Ok, vamos a seguir. 12 al 14 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces ustedes se preguntan, ¿por qué no se enojaba Pilato? Porque Jesús se quedaba, en vez de enojarse, se maravillaba. ¿Por qué? Porque, miren, las autoridades religiosas estaban acusando a Jesús con odio, con vehemencia. Hasta se estaban inventando cosas de que había hecho, pero Jesús no contestaba nada. Entonces, todas las acusaciones en contra de Jesús eran falsas. Escriben sus papeles. Y lo otro se maravillaba de que Jesús no dijera una sola palabra para salvar su vida. Generalmente cuando alguien era llevado ante Pilato, cuando era un asunto de pena capital y lo acusaban, ¿qué creen que pasaba? Que no es cierto, que no, me quieren matar. Y la gente se defendía con vehemencia, ¿verdad? Pero Jesús se quedaba callado. Y por eso es que Pilato se maravillaba, porque decía, miren, este hombre lo quieren matar y no se está defendiendo. ¿Verdad? Cumpliendo la palabra de Dios, dice que Jesús permaneció callado como una oveja llevada al matadero ante sus acusadores. ¿Verdad? Cuando llevan a un cordero a ejecutar, no son como, no sé si han visto ustedes a los cerdos, cuando como que sienten la muerte y se van y empiezan a hacer ruidos por todos lados porque los van a matar. Pero los corderos no son así, los corderos. Dice que Jesús así era, dice que se quedó callado ante sus acusadores. Estás defendiendo? ¿Por qué no estás clamando por tu vida? ¿Por qué no estás clamando por misericordia? ¿Verdad? Porque Jesús estaba cumpliendo el plan. Ok, vamos a seguir. Ahora bien, estamos en versos 15 y 16 del capítulo 27. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Preso durante la fiesta de la Pascua. Y era una manera que los romanos trataban de tener a gente que no se levantara en contra de ellos,
regresándoles a un prisionero que ellos quisieran la fiesta de la Pascua. Entonces, vienen ahí, tenían y durante. Los romanos tenían la costumbre de soltar a un preso durante la fiesta de la Pascua. Entonces, este hombre Barrabás, o su nombre en arameo, Bar-Ba, que quiere decir hijo, va a decir hijo, Abba quiere decir padre. Entonces, el nombre literalmente quiere decir hijo del padre. Interesante eso, ¿verdad? Hijo del padre. Pero este hombre Barrabás era un insurgente, era un ladrón, un asesino. ¿Qué es un insurgente? Es una persona que quiere tumbar el gobierno para restaurar el gobierno, el gobierno local. Quiere tomar el gobierno que nos está ocupando para restaurar el gobierno local. En otras palabras, el gobierno de los judíos. Quiere tumbar a los romanos. Entonces, Barrabás era el tipo de Mesías, créanlo o no, que estaban buscando los fariseos. Ellos querían llegar a alguien que con la fuerza tumbara a los romanos, restableciera el reino de Israel y luego los pusiera a ellos como autoridades, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús y se dieron cuenta que él no iba a hacer nada de eso y que, es más, estaba minando la autoridad de ellos, ya no, ¿sabes qué? A este tenemos que eliminarlo, a Jesús. Es una amenaza para nosotros. Y prefirieron a Barrabás, que realmente era un ladrón y un asesino, a Jesús, porque Barrabás era más bien el tipo de líder que ellos querían que Jesús, si pueden entender eso. En otras palabras, los sacerdotes no servían a Dios, ellos eran líderes falsos. Es como ahora hay muchas iglesias, muchos pastores que son falsos. Ellos realmente no están esperando la redención. Es más, ellos dicen, hay unos que dicen que Jesús no va a regresar. Es este espíritu religioso, este espíritu del anticristo, antimesías, que está obrando y está trabajando aún en las iglesias de hoy. Ellos no están esperando a un rey como Jesús, están esperando a un rey como el antimesías, anticristo. Es ese mismo espíritu que operaba en las autoridades religiosas en ese tiempo. ¿Sí? Hay muchas cosas que podemos hablar de eso. El Sanedrín ya está vuelto a formar ahora, ya tienen a los 71 personas, pero están esperando que se construya el templo. Pero el espíritu que va a estar en estas autoridades no es el espíritu de Dios, es el espíritu de anticristo, ¿verdad? Y por eso prefirieron a Barrabás, a un hombre que realmente merecía ser crucificado, en vez de al inocente hijo de Dios. Entendamos eso. Ok, vamos a ver versos 17 y 18. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo o el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, Pilato otra vez volvió a preguntar a quién están seguros, a quién quieren que le suelte, ¿verdad? De veras, ¿están seguros que a él quiere que suelte? Empezó a preguntar Pilato. Entonces, miren, la gente es muy voluble. Una semana antes, ¿qué pasó? Le dieron la bienvenida como el rey, ¿verdad? Oshana, Oshana, Baruch Hababa Shema Adonai. Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, poniendo palmas y poniendo sus vestimentas en el camino, ¿verdad? Lo estaban adorando como el Mesías. ¿Y qué pasó la otra semana? Crucifíquenle, crucifíquenle. Así es la gente. Por eso, escriban sus papeles. No debemos vivir nuestras vidas para agradar al hombre. No debemos vivir nuestras vidas para agradar al hombre. Miren, la gente, un momento te están subando la espalda, en otro momento te quieren encajar una daga. Si nosotros vivimos nuestras vidas para agradar a la gente nunca va a estar satisfecha. Un momento puede ser lo mejor que han visto, en otro momento te quieren hacer un hoyo y te quieren enterrar, te quieren crucificar. Y eso es lo que pasó con la gente. Aquí vemos lo voluble que es la gente. Por eso la Biblia dice que el temor al hombre es una trampa. No debemos vivir nuestras vidas tratando de agradar a la gente, porque nunca va a ser satisfecha y nos podemos volver enemigos de Dios. Debemos de vivir nuestras vidas para agradar a Dios. Es lo que tenemos que hacer.
Entonces, Pilato, siendo un hombre inteligente, él sabía que Jesús era inocente. Ya se dio cuenta que la razón que ellos querían que lo mataran era por envidia. Porque él había oído de la fama de Jesús y cómo la gente lo seguía, los milagros que había hecho y todo el bien que había hecho. Y él sabía el tipo de personas que eran los sacerdotes y los escribas. Él sabía. Eran unas ratas, unos pios, eran unos políticos, ¿verdad? Una persona política es una persona que está delante de ti y te sonríe y te habla palabras bonitas. Pero detrás del escenario, cuando voltea la espalda, empieza a tramar cómo te va a echar para mantener el poder. Eso es una persona política. Y Pilato, siendo un político él mismo, él conocía qué tipo de personas eran las religiones, las autoridades religiosas. Él sabía. Y por eso decía, ¿están seguros que quieren que le suelte a Barrabás? ¿De veras? Empezó a preguntar. Porque vamos a ver el verso que decía, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa del cáncer. Dios estaba revelando aún a la mujer de Pilato que era un hombre justo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces yo me hice una pregunta. Si Dios le reveló a la esposa de Pilato y no sabemos su nombre, él era un hombre justo, ¿será posible que ella fue salva? ¿Será posible que después de que resucitó Jesús, ella entregó su vida al Señor? No sabemos, pero a mí me gustaría pensar que sí. Porque a veces Dios da revelaciones a las gentes en los sueños y ellos se convierten al Señor. ¿Será posible? No sabemos, pero otra señal que Dios le dio a Pilato de que Jesús era un hombre inocente, ¿verdad? Es muy importante que entendamos eso, que un hombre inocente murió por los pecados de la humanidad. Eso es lo que es un cordero, ¿verdad? Cuando sacrificaban un cordero, el cordero inocente estaba dando su vida, el pobre animal estaba dando su vida por los pecados de otros. Ese es el retrato que se pinta aquí, que es bien claro que Jesús era el cordero inocente de Dios que dio su vida por los pecados de la humanidad. En otras palabras, pagó el precio que nosotros debimos haber pagado. Eso es lo que es. Y a mí me fascina esto, ¿verdad? Que Dios le reveló a la esposa de Pilato, y no me gustó, y le dijo, no tengas nada que ver con él, dice. Dice, no tengas nada que ver con este justo, dice. Porque he padecido mucho en sueños a causa de él. Qué tremendo. Okay. Vamos a seguir. A versos 20 y 21 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Fíjense que era muy satánico esto. Y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Otra vez les preguntó, ¿están seguros? Y ellos dijeron, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Entonces los judíos religiosos influenciaban a la gente en contra de Jesús. Y Pilato estaba en una situación de, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a entregar a un hombre inocente? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí. Danos a Barrabás, fue la respuesta de la gente. Vamos a seguir. Verso 22 al 23. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo voy a matar? Es en sus papeles. La contestación de la multitud denota un delirio satánico sin lógica o razón. La contestación de la multitud denota un delirio satánico sin lógica o razón. La palabra es frenzy o frenzy. ¿Nunca han visto ustedes lo llaman shark frenzy? Los tiburones están en el agua y huelen sangre, que se vuelven locos y empiezan a morder por todos lados. A veces ellos mismos se comen. Era más o menos lo que estaba pasando aquí. Ya no estaban escuchando razón, sino que estaban enloquecidos. Diciendo, no se importa, crucifíquenlo. ¿Qué pasó aquí? El motín o la multitud estaba bajo la influencia de demonios. Estaban
ah, estaban siendo influenciados por demonios diciendo, crucifíquenlo. ¿Y qué pasó? Pues tenía que cumplirse la palabra de Dios, ¿verdad? Tenía que cumplirse la palabra de Dios. Entonces, no crean que todo esto pasó por accidente y que a lo mejor si hubiera hecho esto, Jesús hubiera salvado. Una vez escuché yo a un cardenal, era muy poderoso, ya se murió, un cardenal francés que dijo, ¿sabes qué? Si Jesús hubiera tenido un mejor departamento de relaciones públicas, nunca lo hubieran matado. Y yo me puse a pensar, santo Dios, este hombre es una autoridad religiosa y no entiende o está mintiendo de que Jesús tenía que morir. Tenía que morir. Si Jesús no hubiera muerto, no estuviéramos aquí. Él tenía que morir. Entonces todo esto que pasó fue porque Dios permitió que pasara. Ok, vamos a terminar. A verso 24-25 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando yo esas palabras yo pienso de la maldición que se estaban echando ellos mismos. Es tremendo eso, ¿verdad? Por eso cuando las personas son dadas o entregadas al mundo, al diablo, a las cosas, muchas veces no miden lo que dicen. Tenemos que tener cuidado lo que decimos con nuestra boca, ¿verdad? No debemos de estar ni alabándonos nosotros mismos, pero tampoco debemos de estar subbajándonos. Oye, que soy muy tonto, que soy muy bruto, que no aprendo nada, soy un fracasado. No debemos estar haciendo eso porque hay poder en las palabras, lo que decimos, ¿verdad? Entonces, mientras tampoco debemos estar diciendo, hey, yo soy mejor que tú, yo soy la cosa, lo mejor desde quién sabe quién, que yo estoy otro, tampoco debemos estar subbajándonos, diciendo, hey, sabes que yo soy muy tonto, yo no aprendo nada, soy un fracasado, nunca voy a hacer eso. No debemos hacer eso porque estamos echándonos maldiciones. ¿Qué pasó aquí con la multitud que se echaron una maldición a ellos mismos? Es tremendo eso. Como acto simbólico, entonces Pilato se lavó las manos y se declaró inocente de la muerte de Jesús. Entonces, lo que pasó aquí cuando los judíos dijeron eso, ellos tomaron responsabilidad por la muerte de Jesús y declarando la sangre de él sobre ellos y sobre sus hijos. Y si ustedes leen la historia de los judíos, se van a dar cuenta que desde ese punto, desde que fue destruido a Jerusalén en el año 70 hasta ahora, han sufrido mucho, ¿verdad? Hitler mismo mató a 6 millones. Pero antes de eso, en Rusia, en Europa, muchos países, muchos fueron masacrados por los líderes de los países donde estaban. Entonces, esa maldición que se echaron sobre ellos mismos se cumplió, ¿verdad? Cuando dice uno que la sangre está sobre ti, quiere decir que tú eres responsable de la muerte de esa persona. Entonces, básicamente, lo que ellos estaban diciendo, nosotros, nuestros hijos, somos responsables por la muerte de Jesús. Pero escriben sus papeles. La verdad es que todos somos culpables de la muerte de Jesús. Todos somos culpables. A un Pilato, aunque él se lavara las manos ahí y se quiso quitar de encima la responsabilidad, él también era culpable de la muerte de Jesús. Todos somos culpables de la muerte de Jesús. Pues él pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Acuérdense de eso, que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces todos somos responsables de la muerte de Jesús. Lavémonos las manos, pues no lavemos las manos. Los que realmente crucificaron a Jesús fueron los romanos, pero todos somos culpables de la muerte de Jesús. Nuestro pecado mandó al Hijo de Dios a la cruz. Entonces, todos necesitamos salvación. Todos. Toda la humanidad necesita salvación porque no hay nadie que
sea sin pecado. El único hombre que anduvo en este planeta sin pecado fue Jesús. Y él pagó ese precio terrible por nosotros. Ok, entonces, en conclusión, escribe en los papeles. El juicio civil de Jesús expuso con claridad a la luz de todos que él fue muerto sin razón y la gente prefirió a un asesino que a él. Aún sin embargo, Jesús perduró todo sin defenderse, pues su vista estaba puesta en la meta de redimir a la humanidad por amor de ella. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús perduró todo, dice que aguantó todo por el gozo que había de venir, el gozo de su pueblo, los que le recibimos, y un día vamos a vivir con él y vamos a disfrutar de delicias que no podemos imaginarnos en el cielo. Y por eso es que Jesús aguantó la vergüenza, ¿verdad? Los golpes, el maltrato, a Jesús lo desfiguraron completamente, dice que era irreconocible, ¿verdad? Estaba desnudo. Cuando lo ponen en las películas y eso siempre lo tienen cubierto así, pero lo que pasaba es que a los condenados los desnudaban, caminaban desnudos, les ponían la cruz, los afligían y la muerte de la cruz era muy dolorosa, duraba mucho tiempo. Y Jesús pasó por todo esto por amor a nosotros, ¿verdad? Pasó esa vergüenza, esa pena. Por eso nosotros a veces es difícil, debemos de perdonar a la gente que nos ofende, ¿verdad? Porque fíjense, Jesús pasó todo lo que pasó y perdonó a la humanidad. Dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros también debemos de practicar perdonar, que es muy difícil, yo lo sé, yo comprendo. La persona que diga que es muy fácil perdonar y que se levanta y perdonan, no están diciendo la verdad. A veces nos han hecho cosas, nos han traicionado, nos han lastimado, nos han maltratado, han hecho muchas cosas y nos enojamos. Pero tenemos que escoger perdonar, ¿verdad? Esa es parte de comprender lo que Jesús hizo con nosotros. Por eso Jesús nos enseñó a orar y dijo, vosotros pues oraréis así, dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es una parte integral del carácter de Dios. Y nosotros debemos ser perdonadores. Aunque nos duele, ¿verdad? A veces duele, pero tenemos que escoger. Es como todo. Miren, todo en el camino de Dios es por fe. Cuando se trata de oración, a veces miro gente que nomás están parados aquí. Oh, estoy esperando sentir algo. No. Cuando nosotros obedecemos, cuando decidimos obedecer, entonces los sentimientos vienen. Cuando cogemos perdonar, no sentir perdonar, entonces la liberación viene. Cuando adoramos a Dios por fe, entonces los sentimientos nos siguen. Se trata de fe, se trata de obediencia, se trata de oración. Entonces, la gente escogió a un asesino, pero todo era la voluntad de Dios. Y por la obediencia de Jesús al Padre, es que nosotros estamos aquí. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a despedirnos, sigamos adelante, sigamos viendo cómo está la situación, qué es lo que va a suceder, va a pasar, pero confiemos en Dios que todo esto va a pasar. Vamos a seguir adelante en nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y te adoramos, te bendecimos, te exaltamos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. No hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti. Señor, pido tu bendición por nosotros esta semana, que nos bendiga, nos cuides a los que tenemos que salir, los que tenemos que ir a nuestro lugar de trabajo, y Padre, que nos regreses con todo bien. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, Jesús el Cristo, lo pedimos todo. Amén. Pongámonos de pie, recibamos la bendición, levanten sus manos. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su amor. Que seas bendecido esta semana, que la protección, la altísima protección de Dios del Israel sea sobre todos ustedes, sobre sus casas, sobre sus carros, sus finanzas, sus trabajos, a sus ministerios, sus finanzas y todo lo que tienen.
En el nombre de Jesús lo declaro todo, lo pido todo. Amén. Dios les bendiga, tengan una semana gloriosa. Shabbat shalom. Shabbat shalom.